Bienvenidos nuevamente a Lightchain. Hoy estoy otra vez con mi hermano de la fe, Aaron Marín, hablando sobre un tema bíblico muy interesante. Se llama guerra espiritual en la mente. Es un tema que hoy en día casi nadie había escuchado en las iglesias. Nadie normalmente predica sobre eso, pero es tan crucial para entender ese tema, tan importante para entender qué pasa, qué campo de batalla nosotros siempre estamos enfrentándonos en la mente. Vos ya habrás escuchado sobre ese tema, me imagino, como sos teólogo y todo. Sí, así mismo. ¿Qué tal, Sofi? ¿Qué tal a todos los que están al otro lado de la pantalla? Espero que tengan un buen día. Es un gusto poder estar compartiendo acá contigo. Sí, es un tema del que escuché bastante desde muy joven, debido también al ambiente eclesiástico en el que crecí, donde la guerra espiritual es algo muy frecuente. Y sí, como decís, es algo de lo que se habla poco, se escucha bastante, se hacen menciones, pero realmente no se suele profundizar mucho, porque hay pocos sectores y personas que tratan el tema. Y es algo muy importante hoy en día. No porque hoy en día está de moda todo el tema de la psicología, el cuidado de la mente, sino porque realmente cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que sí, eso siempre estuvo muy presente. La Biblia habla mucho del tema de cuidar la mente, cuidar el corazón, los pensamientos, de las influencias externas que también pueden llevarnos a llevar una vida libre o una vida atada. Y la mente, si bien es algo que se dice mucho esto en otros grupos, es muy poderosa. No por lo que la gente suele decir en otros sectores de temáticas de poder mental y cosas por el estilo, sino porque realmente es un lugar donde se ejecuta mucho de todo lo que vamos a hacer o no hacer en nuestra vida. Y eso tiene una implicancia muy fuerte en lo espiritual, porque tanto el Espíritu Santo como el enemigo trabajan en la mente. Y como habíamos dicho, esa guerra espiritual está situada en la mente. Digo, el Sí. campo de batalla está en la mente. Así es. Y normalmente nosotros tenemos varios pensamientos dentro de nuestro. Puede ser nuestro pensamiento, puede ser el pensamiento de Dios, algo que nos dice, o también puede ser una voz ajena de lo bueno o de lo nuestro. Esa voz que nosotros escuchamos puede ser tres causas. Puede ser de Dios, puede ser nuestra voz, o puede ser incluso la voz de Satanás, porque la mente es muy estructurada. Y debido a esa estructura, nosotros siempre pensamos que esas voces que escuchamos en nuestra mente son las nuestras, son internas. Pero realmente, de cada voz existe una persona detrás, sea la nuestra, sea de Dios o sea de Satanás. Significa, si algo te atormenta, una voz te atormenta, te acusa y te dice cosas que en verdad son ajenas tuyas, puedes decir, estoy loco o no sé por qué yo estoy pensando eso. Por ejemplo, un pensamiento de suicida, vos podrás decir, yo nunca tuve un pensamiento de suicida, ¿por qué ahora esa voz me dice, tírate del precipicio, por ejemplo? Y dices, ¿de dónde sale? Estoy loco, tengo problemas. ¿Qué me dice mi inconsciente? Eso normalmente siempre la gente quiere, digamos, cubrir eso con el pensamiento de, en mi inconsciente quizás tengo un problema al cual debo resolver, yo qué sé. Y normalmente o raramente la gente puede pensar, en verdad puede ser una voz de un espíritu malo o dado, infiltrado por Satanás. Así que debemos discernir esas voces en nuestra mente, porque nosotros no solamente tenemos la nuestra, sino también como el ángel así de Dios y el ángel de Satanás, digamos, nos está inculcando a hacer algo o pensar algo. Y es muy interesante ese aspecto porque en la Biblia menciona, hay que tener bien los pensamientos puros, alineados con la voluntad de Dios y saber que de cada voz, detrás de cada voz hay una persona. Y si nosotros sabemos que de cada voz hay una persona detrás, sabemos que esa persona no siempre es la nuestra. Y como sabemos que en Apocalipsis también, o en Juan también 10:10 dice que el Satanás es el acusador y el atormentador. Significa, él quiere hacerte daño. Y normalmente lo hace de una manera muy sutil. De una manera como inculcándote que vos pensás que son tus pensamientos propios, rechazando la verdad bíblica que en verdad no son los tuyos. Así, esa guerra espiritual en la mente se lleva a cabo. Y es muy interesante porque la mayoría de la gente hoy en día no entiende ese tema. Y no solamente con pensamientos negativos el diablo puede llegar a hablar en nuestra mente,
Y no me refiero solamente a los mundanos, inclusive a los cristianos, cuando los cristianos están débiles en la fe o son inconstantes en su comunión con Cristo o tienen puertas abiertas. Sí. Porque muchas veces nos cruzamos con gente que está al servicio de Dios. Está haciendo muchas cosas dentro del cuerpo de Cristo, pero tiene puertas abiertas en su vida. Inclusive yo conozco gente que le busca a Dios en oración, pero hay pecados ocultos y eso le da lugar al diablo. Y por más de que tiene su tiempo de comunión con Dios, lee la Biblia, ora, ayuna, pero tiene puertas abiertas o es débil en algún área, el diablo mete también su cuchara y habla en la mente. Por eso en la palabra nos dice, en Corintios, Pablo dice a la iglesia de Corintios, no a los mundanos, me temo que como el diablo con astucia engañó a Eva en el huerto, así también les ha engañado a ustedes, ¿verdad? Y recordemos esto, sí hay veces donde vienen los pensamientos, como dijiste, de suicidio, tormentosos, culpa, pero hay veces que el diablo también viene disfrazado como ángel de luz en tu mente y él te hace creer que es Dios el que te está hablando. Y vos estás confundiendo la voz de Dios con la del diablo. Y eso es algo que yo me doy cuenta que es muy recurrente en muchos cristianos que tienen falencias en su vida. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que entonces no vale la pena orar, ayunar, porque también si tienes puertas abiertas vas a confundir la voz de Dios. No, obvio. Eso es algo que vos no tenés que dejar de tener nunca, porque es peor todavía inclusive si no llevas una vida dedicada a Dios, ¿verdad? Pero obviamente yo tengo que poder cerrar todas las puertas. Porque entonces, ¿qué pasa? Yo estoy jugando en mi contra. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las personas donde sí están viviendo el otro extremo? Donde hay poca oración, poco ayuno, poca lectura de la Biblia, hay pocos... Son las almas espirituales lo que Claro. en la Biblia que nos dio Dios. Así mismo. ¿Qué pasa cuando una persona está siendo negligente en todo esto? O es poco o nada de lo que tiene esto en su día con Cristo. Bueno, esa persona tiene no solamente una puerta abierta en su vida y en su mente, tiene miles de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque entonces el enemigo tiene mucha facilidad para entrar. Sí. Hay cristianos que llevan vidas atadas, llevan vidas mediocres, llevan vidas... Pero atadas, ¿cómo? Ese es el pensamiento. Por ejemplo, atadas puede ser, están bloqueadas espiritualmente, atadas también emocionalmente. ¿Y qué causa esa atadura emocional? O ese problema emocional, ese trauma de la infancia, de la juventud, en el cual uno no pudo resolver aún el problema. Y ahí es justamente donde dices que la puerta está abierta, porque son pensamientos intrusivos. Te dicen, por ejemplo, Dios no te ama, Dios te rechaza, toda la sociedad te rechaza, no te ama, vos no tenés ningún valor, vos no sos hermosa ni hermosa. Te va a decir que vos sos un fracaso, vos nunca vas a lograr nada. Esos son los pensamientos repetitivos, son los pensamientos que constantemente vienen en tu mente y te dicen que te acusan, por ejemplo, te quieren hacer daño, te quieren causar daño, porque si uno está herido emocionalmente, internamente, es casi inapto para producir frutos en el reino de Dios, porque aún debe resolver muchas cosas internas. Como si yo, demasiados. Y esos pensamientos pueden ser varios. Hay una gran amplitud de pensamientos negativos, o decimos negativos, que pueden causar la ineficacia nuestra en obrar en el reino de Dios. Y no solamente la ineficacia, también a llevar a cometer actos que son, cuando uno piensa y escucha de buenas a primeras, imposible que alguien en su sano juicio actúe de cierta forma, ¿verdad? Y más cuando hablamos de un sector cristiano, ¿verdad? Así, pero ¿cómo pudo pasar que esta persona hizo, dijo, pensó o actuó de esta manera? Pero es porque la mente ya está manipulada por el enemigo. Claro. En el área que sea. Totalmente. Es muy peligroso porque yo he escuchado muchas veces en las iglesias que dicen, Satanás puede manipularte, pero jamás en tu mente. Jamás nunca va a saber o conocer tus pensamientos, nunca va a saber y conocer tus emociones, porque todo ajeno, nomás todo exteriormente te puede causar, pero nunca del interno. Y en verdad eso no es bíblico, porque en la Biblia dice que hay que discernir los pensamientos, hay que discernir el corazón a través de la palabra, porque Dios puede hacer eso. Y es muy interesante ese aspecto, porque justo Satanás usa la mente, usa nuestra esfera invisible nuestra para introducir pensamientos suyos que nos destruyen a nosotros y a los demás. Porque si, por ejemplo, dice, insulta a tu amigo, insúltale de tal manera, si esa voz, por ejemplo, aparece y vos estás muy enojado con tu amigo,
de repente le vas a insultar Así de esa manera como vos escuchaste de tu voz. Es muy audible esa voz. Así es. Como si una persona externa te hubiera hablado. Así también vas a escuchar esa voz interna tuya. Y ahí vas a causar daño al amigo tuyo, al tercero, y digamos, tiene repercusiones, porque eso otra vez te va a insultar a vos y te va a causar daño. Porque ¿qué Mismo. vino Satanás? Adivina. Juan 10:10 dice, para hurtar, o robar y destrozar. Ahora quiero aclarar algo porque no quiero que se confunda lo que dijiste recién. Acá no estamos diciendo que el diablo puede leer la mente, porque eso solamente lo puede hacer Dios, pero el diablo sí puede meter pensamientos. Entonces, ¿cómo sería eso? Es cuando él planta ideas. De diferentes formas lo puede hacer, ¿verdad? Hay muchas maneras que vamos a ir mencionando. Pero también hay otra cosa que hay que aclarar. ¿Cómo entonces el diablo sabe qué ideas meter y cómo no? Ahí tiene que ver mucho todo lo que decimos, todo lo que hacemos, cómo actuamos, porque el diablo lee el comportamiento, presta atención a todo lo que hacemos y así nos conoce. Porque la mente él no puede leer, pero de esa forma, al conocernos, allí él va metiendo ideas, porque lee la situación, escucha lo que decimos, ve nuestro actuar, y el diablo es muy paciente. El diablo no Y muy tiene astuto. problema, exactamente, muy astuto. El diablo no tiene problema de darse el tiempo con cada uno de nosotros para poder afectarnos. Ahora, podemos sostener esto bíblicamente, porque seguramente va a haber una que otra persona que dice, pero esto están hablando por hablar y no tienen base bíblica. Sí, hay muchas referencias bíblicas para esto. Quiero mencionar dos. En la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, cuando ocurre el famoso episodio de Ananías y Zafira, dice la palabra de Dios que en Hechos de los Apóstoles es el apóstol Pedro que dice las siguientes palabras y le dice a Ananías. Hechos capítulo 5, versículo 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No es algo que está diciendo Aarón Marín o Sofíate, lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro le dice a Ananías. Sí. ¿Qué pasó acá? Ananías y su esposa vendieron una heredad. Se fueron y entregaron la mitad de la ganancia de ese negocio a los apóstoles para una ofrenda a la iglesia. No hacía falta que ellos hagan eso, lo hicieron porque ellos quisieron. Y tenían el derecho de elegir dar todo la mitad, pero ellos dijeron, dimos todo. Claro. Y uno podría decir, ¿pero qué tiene de malo eso? Lo que pasa es que ellos estaban haciendo esto para jactarse, para que la gente la aplauda. Miren, ellos entregaron todo. No hacía falta que hagan eso ellos, ¿verdad? Ellos podían decir, vendimos, nos quedamos con la mitad, queremos dar la mitad. Pero ellos querían el aplauso a la gente. ¿Y quién instigó a que hicieran esto? Fue Satanás. Pedro mismo le dice, porque el Espíritu Santo le dice a Pedro, ¿quién fue el que le indujo a eso? Claro. A través de los pensamientos. Exactamente, ¿verdad? Fue el diablo que sembró esa idea en ellos, ¿verdad? Y Pedro le dice, ¿por qué dejaste que el diablo llene tu corazón con esto para que mintieses? ¿Verdad? Entonces vemos ahí claramente, el diablo metió esa idea allí, ¿verdad? Y el diablo hace bastante de estas cosas. Uno podría decir, ¿verdad? Parece tan poca cosa, ¿no? Pero es algo muy grave. ¿Por qué? Totalmente. Porque nunca ninguna mentira viene de Dios. Dios está en contra de la mentira. La Biblia Él es la clara. verdad. La Biblia nos dice claramente 3 veces en Apocalipsis, los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. No importa que haya sido con buena intención tu mentira, porque la mentira viene del diablo. Y entonces yo no puedo dejar que la mentira reine en mi mente, en mi corazón. Entonces, ¿qué ocurre? El diablo hace muchas de estas cosas, nos mete muchas veces ideas. Algunas son totalmente descabelladas, otras son disfrazadas y otras tienen apariencia de algo bueno. Yo recuerdo un caso que a mí me impactó mucho, donde una hermana de la iglesia, no voy a decir quién ni dónde, se enamora de un levita. Y para los que no sepan qué es levita, es la forma que se refiere a los músicos de la iglesia. ¿Y qué ocurrió? Este hermano estaba casado. Y este hermano tenía problemas en su relación. ¿Y qué hacía ella? Ella estaba orando y ayunando para que se muera la esposa. Y cuando le confrontan las autoridades de la iglesia, Alina, la voluntad de Dios, claro. la oración. claro, ¿verdad? Y cuando le confrontan los hermanos que eran las autoridades de la iglesia, ahora le dicen, che, está mal porque no se limitaba a la oración, ya había un acercamiento. Y en algún momento salió a luz la forma en la que ella estaba orando, porque ya había un acercamiento. Ella dice, no, pero ellos no se llevan bien, no se aman. Él se equivocó al casarse con ella. Yo soy la persona indicada, ¿verdad? Y le dicen, bueno, genial, se habrá equivocado, no vamos a discutir sobre eso. Pero lo que vos estás haciendo no está bien, hermana. Está totalmente equivocado porque él sigue casado y vos estás orando de una manera que no viene de parte de Dios. Y uno podría decir, ¿verdad? Pero él ama, tiene buenas intenciones, el sentimiento, no importa.
eso no viene de Dios, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que eso es algo errado. Pero allí vemos hasta qué punto puede llegar el engaño, Claro. la manipulación del diablo, hasta qué punto nos puede hacer Pero él creer. nos manipula a través de los pensamientos. Claro, Porque nosotros a veces no distinguimos de quién viene esa voz interna que nosotros escuchamos con frases muy claras y audibles. Eso es muy Claro. peligroso. O también, por ejemplo, vos mencionaste las puertas que están abiertas. Y en verdad, a través del miedo, muchas puertas se abren. así es. Por ejemplo, como dice en Job 3, 25, 26, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Así que él tuvo temor. Él tuvo miedo que algo va a venir Así es. y arrebatarle todo lo que él tuvo. Así que, por ejemplo, si uno tiene dolores de cabeza y entra en Google, por ejemplo, y dice, bueno, tengo esos síntomas que puede ser cáncer. La primera respuesta que sale en internet es muy, muy probable que sea cáncer. Porque Satanás te mete ese pensamiento que estás enfermo, que vas a morir, que tienes cáncer. Si vos no tenés la mente de Cristo, dices, no, eso está ajeno a mí. Yo no pienso eso, que tengo cáncer, sino uno ya tiene miedo. Así mismo. Uno tiene miedo porque tiene esa voz dentro suyo y dije, cierto, yo no me siento bien, probablemente necesito irme al doctor, pero me rehúso ir al doctor para que no me diga que tengo cáncer. Sí. Porque ya está Pasa bastante. poniendo ese pensamiento, tu mente, ese pensamiento ya te está manipulando y tú actuar debido a eso. Y con ese miedo es como que una puerta abierta Sí. para que muchos otros pensamientos malos, que en ese sentido serían espíritus malos, que te están inculcando hacer algo o inculcando pensar algo y debido a esa manera reaccionar y tener tu comportamiento. Así es. Así Y que- no solamente de esa forma, las películas también que vemos, las películas de terror, por ejemplo, Totalmente. que estuvimos hablando detrás de cámara hace un rato, Sí. tienen un contenido totalmente demoníaco. Yo sé que hay gente que muchas veces piensa, ¿verdad?, de que estas son exageraciones, ¿verdad?, que no se le puede ver al diablo en todas partes, ¿verdad?, que es simplemente entretenimiento, pero no, uno tiene que entender algo. Las películas de terror son películas que están totalmente enfocadas en una temática demoníaca. Inclusive puede no tener un factor sobrenatural el guión, ¿verdad?, pero está hecho para provocarte miedo. Y eso abre puertas en la vida uno. Las que están ya directamente relacionadas con lo sobrenatural no hace ni falta ser inteligente. Una añadidura Así mismo, del miedo. totalmente. Y hay películas que están totalmente ya vinculadas con lo sobrenatural, películas de fantasmas, monstruos, demonios, ¿verdad? Totalmente. Y uno como cristiano no puede pegarse el lujo de ver esas cosas, porque eso tarde o temprano le va a afectar. Y he visto que eso es así. Llegué a tratar con muchos jóvenes que tenían problemas de dormir con la luz apagada, ¿verdad? Y eran personas que yo sabía que veían muchas películas de terror, ¿verdad? Y inclusive llegaba al punto donde yo me daba cuenta que después les costaba orar, ¿verdad? Inclusive cuando escuchaban sonidos a la noche y cosas por el estilo, sea que sean demonios o no, o ya era su imaginación nada más, el miedo que las agarraba era tan fuerte que parecían criaturas, ¿verdad? Sí. Y lo más curioso de todo era esto. Cuando yo le decía, tenés que orar y reprender, no tenían el valor suficiente. Algunos me decían, no, pero yo tengo miedo que si yo hago eso pase algo peor. Claro, Imagínate al punto del engaño que llegaba, el miedo que le cegaba, que no tenía la confianza en Cristo, de que Cristo podía protegerle. Así mismo. Y eso es... Pero hay otros miedos también, por ejemplo, eso es un miedo muy extremo. Sí. Nosotros nos abrimos hacia las redes sociales, hacia las películas, ese temor viene y se impone, ¿no? Pero también, por ejemplo, fobia, es un miedo también. Sí, O miedo escénico. sí, Eso también es muy común en la gente. Por ejemplo, ellos piensan, si yo estoy enfrente de una multitud, voy a tener mi mente bloqueada. sí, sí. Es como así tener negro todos los pensamientos y no voy a poder, por ejemplo, obrar. Un predicador no va a poder obrar en el reino de Dios, o uno no puede dar un buen discurso porque ya adelantadamente, previamente, ya tiene ese pensamiento. Cuando estoy enfrente de esa gente, me va a pasar algo. Así es. Voy a tener mi mente en blanco. No voy a poder dar ese discurso que en verdad yo estaba anhelando y estudiando y desarrollando el tema, yo qué sé. Así que Satanás dice, tiene miedo debido a eso. Y ahora sí voy a hacerle bloquear la mente. Ahora sí, debido a eso, está abierto para que ya no puede obrar como él quiso. Así es. Y no reprendió ese miedo antes. Así Por ejemplo, yo antes tuve mucha fobia de tocar frente de la gente en el piano. Mi hermano mayor, por ejemplo, le encantó, era muy bueno y no tuvo ningún inconveniente, ningún problema. Pero cuando
Era mi parte de tocar en frente de cientos de personas con el piano. Y ya sabía que mi hermano lo hizo fenomenal y genial. Dije, híjale, si ahora yo voy a fallar y ser un fracaso. Siendo la única hija también, dije, no voy a poder lograrlo. Y debido a eso, no siempre, pero debido a eso, yo a veces me resbalé o no lo hice la forma mejor o perfecta como lo hice con mis estudios antes, con mis pasos. Y siempre era porque mi mente estaba bloqueada. Y una vez me pasó incluso, dije, no, Dios, vos me vas a ayudar para que yo pueda tocar bien, para que la gente le guste. Y pasó, es muy chistoso eso que te cuento, porque pasó que yo olvidé de mi partitura. Yo olvidé, mi mente estaba en blanco. Mi mente totalmente estaba en blanco y yo olvidé completamente todo lo que yo necesitaba tocar. Y la gente claramente estaba escuchando. Y yo noté que mis manos estaban tocando la partitura que yo ya ni tuve más en mi mente. Y estaba haciéndolo tan bien que gente incluso lloró, dijo, qué bien tocaste y tal cosa. Y mis manos estaban temblando porque yo no sabía absolutamente nada y cómo yo toqué. Era increíble porque yo dije, no, con la mente de Cristo, no, yo rechazo todo miedo escénico, todo pánico, todito, Dios me va a ayudar. Y así tal cual fue. Sí. Yo me subordiné y dije, bueno, tu voluntad se haga y Él me ayudó. Era muy interesante porque yo en mi mente, yo me hablaba, por favor, no dejas de tocar, no sé cómo vas a hacer eso, pero no dejas de tocar, ¿no? Y cuando terminé, yo respiré y dije, qué alivio, finalmente terminé eso, ya. Demasiado chistoso fue, pero es justamente eso. Sí, Satanás usa el miedo para bloquearte y no servir. así mismo. A mí me costaba mucho antes hablar en público. La mayoría de la gente que me conoce hoy en día no me puede creer eso. Pero yo era muy inseguro. Tenía mucho miedo para hablar delante de las personas, en las exposiciones y eso. Hasta inicio de la secundaria me agarraba un miedo, una inseguridad. Hablaba todo mal, me olvidaba lo que tenía que decir, ¿verdad? Pero en un momento ocurrió que nos hicieron hacer una exposición que iba a durar días. Y era por grupos y era de todos los cursos. Y se hacía en la capilla del colegio. Y frente a todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, yo quería buscar la excusa para evitar eso. Y no hubo esa posibilidad. Entonces, sí, entonces yo tuve que vencer ese miedo. Y estaba nervioso, no voy a mentir. Muy nervioso, le logré pedir a Dios que me ayude. Y ese día yo pude vencer ese miedo. En ese caso muy particular, yo no sé si había una influencia demoníaca o era netamente yo, porque también hay que ser sinceros. Hay veces donde el diablo no está actuando, que somos nosotros, netamente. Y ese también es un problema. Un pastor muy famoso justamente había dicho algo que mencioné hace rato, la famosa frase: tenemos 3 enemigos o 3 voces que tenemos que saber diferenciar. La voz de Dios, del enemigo, del mundo, pero también hay una cuarta, que es la nuestra. Porque nuestra propia voz también muchas veces nos confunde. Hay veces que nos... Bueno, yo creo que alineado es el mundo y la nuestra. Sí, porque la nuestra voz es carnal. también. Significa que todo lo que es el mundo nosotros llevamos a carne propia. Por eso nuestra carne es pecaminosa. Así que yo digo que en verdad solamente hay 3. No quiero decir que está mal lo que estás diciendo, el predicador, por favor, no malinterpretes eso. Pero la nuestra y la del mundo es la mismísima. También. Si no está alineado con lo de Dios, Así está del mundo. Así mismo. Y muchas veces ocurre que es tan fuerte el miedo, la inseguridad que tenemos, sea por los factores que sea, porque ahí puede influir el tema de la crianza que tuviste, tu entorno de amistad, ¿verdad? A veces los lugares que frecuentar, las cosas que consumís, porque también eso influye mucho, todo lo que ves, escuchas, lees, y eso te trabaja a vos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? A veces nosotros mismos estamos metiéndonos ideas en la cabeza al punto que, de alguna u otra manera, eso con el tiempo va a darle lugar al maligno. Hay gente que, por ejemplo, tiene la costumbre, a mí me tocó pasar eso a mí y vencer eso y después conocer gente con el mismo drama, que automáticamente piensa de que todos están hablando de uno. Y hay veces no es mentira, pero como es tan fuerte, ¿verdad? Algún mal momento que vos pasaste o una experiencia, que vos ya automáticamente pensás que todo el mundo tiene algo en tu contra, ¿verdad? Pensás que todos te odian, te rechazan, ¿verdad? Vos le ves a alguien hablando con alguien y ya pensás que está hablando de vos, ¿verdad? Y encontré mucha gente con ese problema. A mí me tocó pasar por eso y tener que superar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había pasado por situaciones muy negativas, ¿verdad? Pero después me encontré con gente así, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, una hermana se me acerca, muy simpático, te voy a contar, porque encima no fue inmediato. Habíamos tenido un festejo, ¿verdad? De cumpleaños de no sé ni de quién, en una casa. Yo estaba hablando con un amigo mío. Ellos estaban hablando ahí en la mesa entre las chicas.
yo me acerqué y le dije algo en el oído a esta persona. Y le dije en el oído, obviamente, porque no era algo que todos tenían que escuchar. Pero era algo ajeno a todo lo que estábamos haciendo allí. Esa hermana pensó que cuando yo me acerqué y le hablé en el oído a la otra persona, era porque yo estaba hablando mal de ella y de algo que ellos estaban hablando allí en la mesa. Y días después se me acerca y me dice que le molestó eso y quería saber qué es lo que hizo tan mal. Y yo me quedé pensando, ¿de qué me está hablando? Claro, porque vos ni sabías. Sí, yo no estaba ni enterado de qué es lo que ellos estaban hablando en la mesa, ni qué dijo, ni qué opinó, ¿verdad? Pero su mente, Por eso son los pensamientos compulsivos intrusivos. sí, su mente ya está condicionada hasta el punto que cree que cualquier cosa que ella ve ya es ya contra ella y que la gente está hablando de ella. Y es algo totalmente de ella. Y el diablo juega mucho con esas cosas después. Y para que la gente entienda ese aspecto mucho más y puede también leer eso en la Biblia con los versos bíblicos correspondientes, me gustaría profundizar contigo un verso en específico que está en 2 Corintios 10, 3-5. Voy a intentar leerlo de la mejor forma posible. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Aquí quiero profundizar 3 aspectos. Primero, que no es material, no es físico esa guerra. Segundo, nosotros tenemos armas espirituales, las cuales habíamos mencionado, lo que es la oración, el ayuno, la palabra de Dios. Yo también podría añadir proclamación, alabanza y todo eso. Y el tercero, que el campo de batalla es en la mente. Sí. Y para hacerles entender a la gente que nosotros no peleamos contra carne. Nosotros no peleamos contra algo físico, material. Aunque nosotros vivimos en ese mundo y estamos rodeados de algo visible, nosotros no estamos luchando contra algo de carne y hueso. Es otra esfera, es una esfera invisible, espiritual. Y como dice también en el 4º verso, nosotros tenemos armas espirituales que Dios nos dio para que nosotros podamos librar esa batalla acorde a lo que como Dios nos hizo guerreros espirituales. Así que con nuestros ojos espirituales debemos ver y saber cómo ganar esa batalla. Así mismo. Porque como habíamos mencionado, esas armas destruyen fortalezas. Esas fortalezas son gobernantes, son espíritus malos, malvados, son autoridades ajenos que nosotros no podemos ver. Así que esas armas, como habíamos dicho, debemos armarnos con la armadura que dice en Efesios 6 y ser un representante de la luz para nosotros y para los demás. Y en el 5º quisiera enfatizar eso, porque nosotros estuvimos hablando sobre la guerra espiritual en la mente. Y si nosotros entendemos el verso 5, en el cual está numerando todas las palabras en la esfera mental, nos damos cuenta que literalmente muchas batallas están meramente espirituales llevando a cabo en nuestra mente. Por ejemplo, dice argumentos. Así es. Altivez, que son orgullo, que se puede hacer soberbia. Conocimiento ajeno, conocimiento contra Dios, contra la voluntad de Dios. Y pensamientos cautivos. Y no solamente eso, también podríamos agregar a esa lista malicia. Podemos agregar rencor. Claro. A ese lugar vamos a llevar esas áreas espirituales nuestras dentro de la mente, esas áreas, digamos, de la ciudad interna nuestra. Así mismo. Así que debemos, acá dicen muy bien y muy claro para que la gente entiende. Hay guerras espirituales distintas. Sí, hay muchas. Es muy amplia esa gama. Sanidad también, liberación. Pero lo que es más sutil y más utilizado por Satanás es la guerra espiritual en nuestra mente. A través de los pensamientos de él, de los verdugos que utiliza. Los verdugos son sus bandas, los bandidos, son, digamos, su armada, sus soldados que están hablándonos en ese momento contra nosotros o contra los demás. Y es sumamente importante saber que si Satanás controla nuestra mente, debido a eso, afecta nuestro corazón, afecta nuestro comportamiento, afecta nuestra acción, afecta incluso a nuestro destino. Totalmente. Todo lo que pensamos en algún momento se va a convertir en una acción. Y como dijiste, va a repercutir en todas las decisiones que tomemos en nuestra vida. Y al
final de nuestra carrera. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que el diablo busca es perjudicarnos en el propósito y el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Podría decir nomás alguna añadidura a eso? Y después te dejo hablar claramente. Claro que sí. Porque aunque nosotros nos pasamos en la Biblia, siempre buscamos también otras fuentes o también filósofos que, por ejemplo, también estuvieron filosofiando sobre los aspectos de la mente. Y Aristóteles también concluyó lo siguiente: el pensamiento condiciona la acción y la acción determina un comportamiento. Y si ese es repetitivo, crea un hábito. Ese hábito crea un carácter. Y de esa manera una forma de pensar y así el destino. Y en verdad, aunque Aristóteles no era cristiano y no sabía nada de la Biblia, la palabra de Dios, esa misma manera del proceso de pensar y el actuar es la misma que también podemos encontrar en la Biblia. Así que ahora solamente quise mencionar eso para que la gente también entienda que no solamente la Biblia habla de eso, sino otras personas ajenas de eso, ateas, también concluir lo mismo en lo que nosotros estábamos acá hablando. Totalmente, sí, es algo, por ejemplo, que se escucha mucho de parte de los que son motivadores, ¿verdad? O coach, de que mucho de nuestro accionar tiene que ver con lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y por más de que ellos limitan todo su pensamiento al yo, al humanismo, a la persona, dentro del campo espiritual, eso es una realidad. Vemos que, por ejemplo, el pueblo hebreo, ellos fueron liberados con mano poderosa, con milagros, señales y prodigios de Egipto, guiados por Moisés. Pero la mente de ellos seguía siendo una mente de esclavos, que llegó a tal punto que en el desierto, ellos, por más que estaban libres de sus cadenas de Egipto, su mente y su corazón seguían en Egipto, a tal punto que a veces querían volver a Egipto, se olvidaron de todos los años malos que vivieron, Todos los milagros que Dios y de todos los milagros que Dios hizo, y preferían estar en Egipto. Y fue tanta la opresión en la mente de ellos que rápido se fueron detrás de ídolos. Sí. Y toda la murmuración, las rebeliones, las conspiraciones que ellos generaron, sin que ellos se den cuenta, aunque la Biblia no menciona, era instigado por el diablo. El diablo usaba la mente de ellos, haciéndole creer de que la condición de ellos era malísima, de que no valía esa libertad que ellos estaban experimentando. Otro ejemplo que a mí me tocó mucho fue con Abraham Lincoln. Cuando Abraham Lincoln consigue que se le vea con igualdad a las personas de piel negra y que se les libere de la esclavitud, la historia cuenta que cuando se anunció eso en los Estados Unidos, mucha gente de piel negra creyó que era una fantasía, era demasiado bueno para ser realidad, al punto que siguió viviendo como esclavos pese a que se les había declarado ya como gente libre. Y eso es por causa de que la mente de ellos estaba totalmente oprimida. La palabra de Dios nos dice que cuando el rey David, en un momento, después de los sucesos de Betsabé y del asesinato y la muerte de su hijo, de golpe inmediatamente nos da un relato que está tanto en Crónicas, en Samuel y en Reyes. Dice que el diablo viene y le incita a que él haga un censo del pueblo. David no era cualquier persona, era el hombre considerado como amigo de Dios y con el corazón conforme a Dios, del cual el Señor elige que de ahí, de esa familia, salga después el Mesías. Claro. Y tenía un vínculo muy fuerte con Dios, porque leemos la Biblia y vemos que Dios le hablaba directamente al punto que inclusive él llegó a usar las piedras sagradas que eran el Urim y el Tumim, que solamente los sacerdotes y los profetas usaban, y él en un momento agarra y usa, de tan confianzudo que era con Dios, en un momento él usa, ¿verdad? Y para preguntarle algo a Dios, y Dios le responde, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Ese hombre conforme al corazón de Dios, después de venir de una mala racha, de golpe confunde la voz suya con la voz del diablo, y posiblemente con la misma voz de Dios. No con la misma voz, con una voz distinta, donde él piense que es Dios. ¿Y qué ocurre, verdad? Él accede al pensamiento que se le está metiendo de censar el pueblo. Y uno podría pensar, pero qué macanada que es. No, pero lo que pasa en las leyes judías, los censos no se podían asesinar con dirección de Dios. Sí. ¿Y qué ocurrió? Él hace el censo y llega a tal punto que el mismo Joab, su general, que no era ningún santo, porque si uno lee sobre Joab en la Biblia, era un tipo también que hizo muchas cosas negativas. Hasta él le dice, Señor, ojalá que Dios te bendiga mucho y te levantes, pero por favor no hagas este mal que va a traer consecuencias terribles. Pero dice que la palabra del rey pudo más. Eso quiere decir que posiblemente David se le impuso y le dijo, acá el que manda soy yo. Sí. Yo sé lo que estoy haciendo, a mi Dios me guía, estaba totalmente cegado. Sí.
Y Joab se va y hace el censo. Claro, y Y como es, tu propia mente Sí. puede ser tu enemigo. así Y es mismo, muy alarmante eso. la historia termina terriblemente. Viene una peste, mata a miles de personas, ¿verdad? Totalmente, Y porque hubo de- consecuencias, claro, que de no una- era la voluntad. claro, una mala decisión por no poder discernir, por dejar que el diablo meta ideas en su cabeza. Pero es algo tan cotidiano, algo que normalmente los no cristianos, los mundanos van a decir, bueno, hay diferentes cosas en mi vida y yo me dejo guiar por la mejor o por la peor, pero siempre está así, digamos, un torbellino dentro de vos, Así es. dentro de la mente. Y los cristianos normalmente no identifican o no dicen, o raramente dicen, que puede ser a causa de un demonio o, digamos, un espíritu malo que te inculca hacer algo mal o pensar algo distinto Así y mismo. después actuar de esa manera. Por eso, si entramos en esas enfermedades mentales, yo realmente digo que sí existen. Sí. Hay la Esquizofrenia. esquizofrenia, gracias Sí. por mi acento, gracias. Sí. La bipolaridad, la depresión, el breakdown, el La breakdown psicosis. mental. Totalmente. Hay muchos. Borderline. Podríamos continuar ese listado y vamos a llegar a cientos luego. Así mismo. Hay demasiados problemas mentales hoy en día y la gente dice, bueno, se puede medicar, se puede consumir una medicina y se va a aliviar el problema y ya voy a vivir con ese problema constantemente teniendo acá mi medicina al lado. Y los cristianos, lastimosamente, yo conozco a muchos pastores que no tienen la confianza suficiente con Dios, conociendo la Biblia, habiendo estudiado 4 o 5, no sé cuántos años teología, estando en la presencia de Dios y consumen medicina, aliviando su problema de depresión, no sé, consumiendo medicina debido a la bipolaridad o debido a otros problemas. Lo que ellos no quieren aceptar, porque uno debe aceptar que tiene un problema. Y ese problema, como habíamos dicho, no es material. Así que nosotros no tenemos una solución material ante un problema espiritual. Sí, nosotros podemos consumir y estar más tranquilos, podemos vivir en ese sentido mejor, entre comillas, mejor, pero en verdad nosotros no solucionamos el problema porque Jesús no arrancó esa raíz de ese problema. Y el cual, lastimosamente es así, en muchos casos puede ser causa debida a un espíritu malo, que no te digo que estás demonizado, que estás siempre poseído por un espíritu malo, no, sino hay algunas áreas en tu vida tienen algunos defectos. En algunas áreas de tu vida Jesús aún no, digamos, está. Él es como un gobernador de tu ciudad, de tu cuerpo, de tu mente, pero algunas áreas de tu vida aún están dedicadas a la manera pecaminosa o tienen un portal abierto a que espíritus malos pueden entrar y obrar. Y lastimosamente, debido a las medicinas, hacen, otra vez, como voy a reiterarme, otra vez hacen incapaces Sí. a los profesores de la palabra, a los predicadores, a los misioneros de obrar 100% en el reino de Dios. Así mismo. Y es algo muy triste. Totalmente. Y no solamente con las enfermedades mentales, hay también otros tipos de enfermedades que tienen una influencia que inicia en la mente, pero se termina somatizando. Sí. El cáncer, por ejemplo, el cáncer, la mayoría de los expertos coinciden de que su raíz viene por la falta del perdón. La falta del perdón nace en la mente. ¿Por qué? Porque vos no le podés soltar a la persona con la que tenés un problema. Sí. ¿Qué pasa? Ponerle que ya pasaron años de que te peleaste con esa persona, pero no le podés ver, no puedes escuchar su nombre. Estás en un lugar y ya cambia tu estado de ánimo cuando le ves a esa persona. Se le menciona y reaccionas mal. Estás atado a esa persona porque en tu mente vos no le soltaste. Y a veces ocurre que la otra persona ya te soltó, se olvidó de vos, no piensa en vos, ¿verdad? Pero vos seguís con eso. ¿Y qué ocurre? Eso termina perjudicándote, ¿verdad? Claro. Y hay personas también que tienen la mala costumbre que creen que cuando escuchan que hay enfermedades o que alguien se enfermó, ya piensa ya que le va a pasar lo mismo. Sí. Y se enferman a sí mismos, ¿verdad? Y empieza todo en la mente, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? El diablo después va tomando control de esto. Pasa también con el tema de los miedos, las inseguridades, el creer que vos no podés superar algo, no podés aprender algo, no podés realizarte en cierta área. Hay personas que, por ejemplo, tienen bloqueos mentales en ciertos aspectos de su vida y no pueden dar ciertos pasos, salir adelante, avanzar, porque ellos mismos se bloquean y le terminan dando el lugar al diablo. Sí. O perdonarse a uno mismo también, un error.
Hay gente que vive resentida consigo misma por una equivocación que cometió Claro. y no puede soltarse de eso, no puede liberarse de eso y Como has dicho, finalmente, no puedes soltar. claro, Son esclavos, ¿no? así mismo, Encadenados de alguien superior. totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Uno termina creyendo más la mentira que el diablo le dice que lo que Dios le dice. Y a veces también suele ocurrir que, como bien dijiste hace rato, nuestros enemigos son espirituales, pero el diablo muchas veces le usa a personas. Sí. Y a veces no son personas que son directamente tus enemigos, que utiliza él para llevarte al error. A veces son amistades, compañeros, familiares, hasta gente de la iglesia, que no está pudiendo entender muchas veces lo que Dios quiere hacer, o que simplemente están ajenos, están no vinculados a Dios. Y cometemos el error de escucharle a esas personas Sí. y están siendo usadas por el diablo. Posiblemente hay muy buena intención en esa persona. Hay veces hay malicia escondida, pero somos tan irresponsables debido a nuestras falencias que le escuchamos más a las personas que a Dios. Hay un pasaje en la Biblia que a mí siempre me tocó mucho porque una persona usaba mucho para confrontarme, cuando yo tenía la mala costumbre de pedir consejos a gente no cristiana. Y entonces, ¿qué ocurrió? En un momento esta persona me dice, cuando por vez número 20, yo cometo esa indiscreción. En vez de ir a pedir guía de Dios o de mis padres, amistades cristianas, verdaderas amistades cristianas, para ser específico, o a líderes o a pastores, me iba y hablaba de mis cosas con mis compañeros de trabajo mundanos. Sí. Y por más que tenían buenas intenciones y cosas por el estilo, me daban consejos como mundanos. Sí. Pero yo le daba un valor en mi mente a la palabra de ellos más que al consejo de Y Dios. normalmente eso crea duda, te crea Claro. confusión, porque habrás escuchado, esto también justamente hace poco nomás pasó, yo estaba escuchando la voz de Dios sobre un tema específico, dije, ese es el camino al cual debes tomar. Yo estaba hablando con mis compañeros de trabajo también y tenían la mejor, como has dicho, la mejor intención de ayudarme y todo eso, pero al escuchar, digamos, el pensamiento mundano, humano, que es muy plausible para nosotros también, no era la voluntad de Dios. Y eso me crea una confusión para 2 semanas por ahí y al final otra vez con mucha oración, con mucha dedicación también en estar en la presencia de Dios, dije, no me voy a apartar de ese pensamiento humano porque Dios me dijo eso. Y da igual qué repercusiones va a tener, igual voy a seguir como Dios tiene su voluntad en mi vida y como yo debo obrar. Y solamente me gustaría, digamos, subrayar eso, que nosotros debemos poner nuestros pensamientos bajo la mentalidad de Dios, bajo la voluntad, mentalidad de Cristo, bajo la voluntad de Dios. Porque Totalmente. nosotros no podemos luchar contra, como dice en Efesios 6, 11-13, contra carne, principados, gobernantes, como espíritus malos, sin su apoyo, Totalmente. sin estar alineado con Él y estar bajo su voluntad, estar bajo la voluntad de Dios, incluso de la palabra de Dios, porque Dios nos dio acá la palabra, para que nosotros no solamente podemos escuchar su voz audiblemente, sino también podemos leer Así y es. estudiarla. Incluso Jesús mismo se refirió a la palabra de su Padre cuando estaba en el desierto por 40 días y Satanás tuvo esa posibilidad de hablar con Jesús, tentarle, ofrecerle al mundo. ¿Y qué dijo siempre Jesús? ¿Qué respondió? Está escrito, está escrito, está escrito. Aunque era muy tentador y Jesús con 40 días sin agua, sin comer ni nada, humanamente, porque él también era humano, podría haberlo adquirido, podría haberlo realizado o podría haberlo aceptado las tentaciones de Satanás. Ha dicho, yo no me someto a tu voluntad, yo no hago lo que vos querés, porque está escrito en la Biblia como debería yo vivir y como yo debería obrar. Así que esa batalla solamente podemos ganar con Dios. Con Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice en Corintios que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Martín Lutero dice una frase que a mí me encanta. No puedo hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios porque mi mente está cautiva en Cristo. Nuestra mente tiene que estar sometida totalmente a Cristo. Volviendo a lo que estaba diciendo. Cuando ocurrían estas cosas, en un momento me dice una persona a mí, citándome un pasaje de Reyes, cuando el hijo de Jezabel es herido en batalla, él le manda a sus soldados a consultar con los sacerdotes de Baal si él iba a morir de eso. Y en el camino le sale el profeta Elías y le dice a los soldados, ¿a dónde van? Le dicen, vamos de parte del príncipe a consultar con los profetas de Baal sobre esto. Entonces Elías le dice, díganle al hijo de Jezabel, ¿acaso no hay profeta y no hay Dios en Israel?
para que te vayas a consultar con los profetas de Baal. Por esto que él está haciendo, dígale que él va a morir. Y cuando esta persona me reprende y me dice eso, me dice, ¿acaso no tenés vos suficiente gente en la iglesia para ir a consultar con mundanos Sí. sobre cuestiones personales? Nunca una persona del mundo te va a dar un consejo de parte de Dios. Va a ser totalmente corrompido el consejo. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mente no está sujeta a Cristo? Nosotros damos lugar al consejo de gente ajena a Dios. ¿Y qué ocurre? El diablo va a usar esas personas Claro. por más buenas intenciones que va a tener y Totalmente. te va a meter ideas. Sí. Llega hasta el punto de que muchas veces uno se mal acostumbra a esto. ¿Qué termina ocurriendo? Tomás horrorosas decisiones que te perjudican durante mucho tiempo, ¿verdad? Y el diablo lo que quiere es lograr eso. ¿Por qué? Porque lo que el diablo quiere es que vos pierdas tiempo. Que pierdas tiempo y que tu mente esté vagando en ideas y vos no puedas encontrar el norte. No sepas qué decisión tomar. Porque estás escuchando voces que son ajenas. ¿Y qué termina ocurriendo? La mente tiene la mala costumbre de acostumbrarse, valga la redundancia, a ciertas situaciones que si uno no rompe ese ciclo, vas a terminar siempre cayendo en el mismo agujero. Totalmente. Y como has dicho, hay que estar alineado con la mente de Cristo. Y eso significa, hay que pensar de una manera distinta. No de una manera mundana, humana, sino si, por ejemplo, algo nos pasa, si tenemos problemas, si nos encontramos en situaciones difíciles y esa voz aparece, ay, igual vas a fracasar, igual no vas a conseguir, o igual la gente te va a rechazar, yo qué sé. Entonces, con la mente de Cristo se puede decir, yo rechazo toda mentira, toda duda, todos pensamientos malos negativos, porque soy hija de Dios. Totalmente. Y yo voy a ganar, y Dios me dio el espíritu de la autoridad y la fuerza, de la fortaleza y de la fe. Y ahí me gustaría incluso entrar en el tercer aspecto, que es la ciudad interna. Porque nosotros en la Biblia dice, en Proverbios 16:32, mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. O en Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y así también somos nosotros. Si nosotros en nuestra mente, porque es un reflejo, una imagen nuestra interna, si nosotros no tenemos muros en nuestra ciudad, en nuestra mente interna, si nosotros no nos protegemos con los asaltantes, con las personas que quieren causarnos mal, y en ese sentido sería que Satanás utiliza personas distintas con la voz, o que incluso los espíritus malos están y nos están atormentando, acusando. Entonces nosotros no tenemos la defensa suficiente para protegernos. Así mismo. Ejemplo, normalmente las personas que tienen adicciones, digamos lo más fuerte serían las drogas. Sí. ¿Qué pasa? Tienen sus muros tan derrabados, tienen sus muros tan destrozados que cualquier otro vicio viene y conquista la ciudad o algunas áreas de la ciudad, porque normalmente va muy aparejado las drogas, la violencia, después el sentimiento de rechazo, después las sexo, perversidades y todo eso, porque ya no tienen nada para protegerse. Ya no hay esa línea, esa raya donde dicen, bueno, acá te atajo, Satanás, acá ya no vas a orar más en mi vida. Porque mientras el portal está abierto y mientras vos estás viviendo en el pecado y no pones ese límite, entonces tu ciudad está abierta sin muros algunos para que toda la gente, digamos, todos los bandidos entran, porque Satanás siempre obra en grupos, entran y quieren conquistar tu ciudad tan preciada, porque nuestro gobernador, nuestro alcalde es Jesucristo. Y eso no significa que, por ejemplo, algunos ahora van a pensar que, ay, tengo depresión o tengo angustia o tengo, no sé, bipolaridad, digamos. No significa que vos no sos de Cristo, vos no sos seguidor de Cristo. Eso no significa nada, porque aunque Jesús gobierna tu ciudad, aunque Jesús es tu cabeza, hay áreas específicas en tu vida Que están en en los lugar. asimismo en las cuales vos estás permitiendo Así que es. Satanás obra. Y eso no significa que vos estás poseído ni que estás demonizado, sino que hay algunos momentos en tu vida donde Satanás, a través de sus verdugos, a través de sus soldados, tiene momentos específicos en el cual obra y te causa a vos y a los demás daño. Porque Así para mismo. eso Satanás vino. Totalmente. Y ahí tiene mucho que ver, creo que dos cosas. Uno, si estamos hablando de una persona que es cristiana, pero
vino del mundo y vino de una vida muy desordenada, esta persona va a tener que cortar con todo lo que hacía en el mundo en el momento que llega a Cristo, porque mucha gente llega a Cristo, le entrega su corazón a Cristo, pero no deja de hacer ciertas cosas. Y esa es una muy mala decisión, porque uno tiene que desvincularse de todo su pasado. Un pastor que yo respeto mucho, él venía del mundo, venía de tener pecados sexuales, mucha fornicación, pornografía, mucha inmoralidad. Cuando él llega a Cristo y empieza a servir, él tenía un gran problema. Él no podía, dice, orar en paz, porque le venían todas las escenas pornográficas y todos los encuentros sexuales que había tenido. Entonces el pastor Emilio Abreu le dice a él, bueno, vas a tener que hacer lo siguiente, vas a tener que memorizarte versículos de la Biblia, uno tras otro, hasta que tu mente, que está llena de esa suciedad, sea llena de versículos bíblicos. Ese pastor es conocido por citarte versículo por versículo exactamente con precisión. ¿Por qué? Porque él llevó a cabo ese consejo. Llenó su mente y su cabeza de los pensamientos de Cristo, pensamientos celestiales, versículos bíblicos. Al punto que él domina desde la A hasta la Z la palabra de Dios. Pero ese fue el precio que tuvo que pagar para desvincularse de toda la suciedad que tenía, porque su mente estaba llena de porqueza. Hay gente que no es capaz de tomar esas decisiones. ¿Y qué ocurre? Yo quiero que mi mente sea cautiva por Cristo. Yo tengo que llenar mi mente de las cosas de Cristo. Pero eso no va a ocurrir si yo le doy lugar a otras cosas. Puede ser que no sea la pornografía, pero la pornografía es muy habitual entre los hombres hasta dentro de la iglesia. Sí. Pero muchas veces estamos llenando solamente de miles de otras cosas que parece que no son nada malo, pero sí están perjudicándonos. Yo no puedo plantear entregar mi mente al Señor si yo le rindo horas de mi vida a las redes sociales. Si lo que yo más hago es ver estados de WhatsApp, si lo que yo más hago es ver fotos en Instagram, ver comentarios de Facebook, ver miles de videos en YouTube, ver miles de series en Netflix, yo no puedo plantear que entonces mi mente sea cautiva por Cristo si yo le estoy dando lugar a muchas cosas. Puede ser que no sea eso y sea otras cosas. Y tienen igual el mismo grado de repercusión. Hay gente que le dedica, por ejemplo, mucho tiempo de su vida a cosas que son muy buenas, como por ejemplo al estudio, pero no le da ese nivel de importancia a su relación con Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Su mente está ocupada con cosas muy importantes, pero no tiene suficiente lugar Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Tarde o temprano su mente va a ir alejándose de Cristo y el diablo va a ir tomando el lugar. Hay gente que... Es como que apaga la luz. Claro. Como habíamos mencionado en otra conversación bíblica que tuvimos, la pereza en la fe. Así mismo. Porque nosotros estamos llenándonos de información que no tiene nada que ver con algo bueno o constructivo sí, constructivo más que nada. Sí. Y nos aleja de esa manera de Jesucristo. Totalmente. Y va más lejos todavía, pero no voy a ser tan insistente, porque creo que lo que voy a mencionar es algo que es muy habitual también. Muchas veces la gente está invirtiendo su tiempo y sus pensamientos en la vida de los demás. Y pasa mucho en la iglesia eso. ¿Y qué ocurre? Yo llegué a ver ministerios truncados por eso. Sí. Yo llegué a conocer líderes, pastores, que le daban rienda suelta al diablo en ese sentido. ¿Y qué ocurría? Estaban todos ocupados, ¿verdad? Hablando de lo que estaba haciendo el otro, criticando lo que hacía el otro, metiéndose en la vida del otro. ¿Y qué ocurría? Su mente y su corazón estaba totalmente atada en ese punto, al punto que el diablo tenía total control de la vida de la persona, de la mente de esa persona, de su conducta. Y eso a muchos le costó el ministerio, le costó matrimonios, le costó familias. ¿Por qué? Porque finalmente la mente y el corazón estaba totalmente ya entenebrecido en esa área, que parece que es una macanada. Totalmente. Pero solamente enfatizando un poquito, quisiera decir otro ejemplo más cotidiano que la gente normalmente va a entender mejor, en ese sentido que muchas personas pasan por traumas o pasan por situaciones conflictivas en su poca edad, en su infancia, juventud. Y una de las cosas, por ejemplo, en las cuales se abre es la parte del rechazo, porque con el rechazo es como el tronco del árbol y hay muchas ramas debido a eso. Quieren autocompensarse, tienen autofrustración, se sienten solos. Y muchas veces siempre va aumentando, Satanás nunca deja algo igual, siempre con el tiempo va aumentando el peligro de matarse o el peligro de hacerse daño o dañarse a los demás. Y normalmente con el tiempo va a venir el pensamiento suicida. Así es. Todos ya me rechazaron, yo ya fracasé, yo no valgo para nada. Esos son los pensamientos previos. Y después digo, no, ¿qué hay más? Mátate nomás. Nadie va a ser triste. O otro, por ejemplo, la gente que nosotros siempre criticamos, la gente que asesina, por ejemplo, pero también tuvieron sus problemas, sus traumas desde muy chicos.
Y ahí viene, por ejemplo, que se abre el portón de la ira, de la violencia. Y con el tiempo, no solamente eso, sino va a llevar a cabo el asesinato. Porque tiene todo acumulado y el pensamiento va, bueno, golpéale ya nomás. Y con ese golpe, por ejemplo, ya le mató a la otra No persona. solamente las violaciones también, toda esta persona que viola, que abusa, todo Sí. empezó primero en su cabeza. Y cuando uno lee qué tipo de Totalmente. personas son, algunos sí fueron abusados antes y otros no. Otros Ujú. empezaron totalmente normales. Y vos te Sí. pones a pensar, pero ¿cómo pudo ocurrir que esta persona Porque esos pensamientos vienen, estaban en la mente? claro, repetitivos. Y por eso yo quiero mencionar el cuarto punto, las partes de esa ciudad interna, las partes de la esfera mental nuestra. Y ahí quiero leer el verso Marcos 7, 20 a 22. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y hay variación, ahí se enumera. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Tengo 5 puntos, 5 títulos sobre eso. El primero sería, Satanás puede controlar nuestras emociones, actitudes, nuestras relaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos bueno, hay que diferenciar, como habías dicho, una cosa es la carne. Nosotros podemos sentirnos, por ejemplo, triste, pero hay un límite en la carne llega. Así. Y ahí ya nos abrimos a algo, por ejemplo, el espíritu de depresión, Así es. porque es peor que solamente la tristeza. Nosotros tenemos una ira también, por ejemplo, pero hay un límite. O somos violentos a veces, pero hay un límite. Es carnal, somos de carne y hueso. Pero hay un límite. Y si nosotros cruzamos, nos abrimos para que algo más poderoso viene y es como que nosotros actuamos sin controlarnos. Porque es desmedidamente. Nosotros no tenemos medida. Y al final, cuando ese espíritu malo en ese momento otra vez se va, decimos, ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué, por ejemplo, lastimé a la otra persona? ¿Por qué yo sentí tal cosa si no es lo mío? Y uno se siente muy frustrado o se siente culpable, más que nada. ¿Cómo perdió el control? A sí mismo, no entiende. Y, por ejemplo, orgullo, depresión, miedo, autocompensación, envidia, celos. Si esa área es compulsiva, repetitiva, si continuamente siempre está presente en tu vida, o otras, solamente algunos enumeré, entonces sabes que está Satanás obrando en tu vida contra vos. Si es un hábito, si siempre esos pensamientos, esas emociones vienen. También hay algo, por ejemplo, los pensamientos de duda. Ese es el segundo punto, el pensamiento de duda, de confusión, si Dios, por ejemplo, existe o no. No solamente eso, también áreas muy personales, también cuando hay una incertidumbre constante, cuando uno no puede tomar decisiones, está confundido siempre. O, por ejemplo, procrastinación también. Si eso es repetitivo, nuevamente, todos los comportamientos repetitivos, compulsivos, intrusivos, los cuales no nos dejan en paz y estamos como encadenados a esos pensamientos ajenos nuestros que siempre están presentes en nosotros, entonces sí se puede considerar que no es el nuestro pensamiento, sino que hay una influencia, como has dicho, demoníaca que está ahí. El tercer punto es la lengua. Mucha gente hoy en día es muy blasfémica contra Dios, mentira, lenguaje impuro. En general, Satanás también utiliza ese pensamiento y cómo se exterioriza a través de lo que nosotros decimos. Contra las personas. Contra las personas, claro. Contra Dios o contra las personas. Y es imposible retrotraer lo dicho. Significa, si una vez ya insultaste, eso no solamente te va a afectar a vos, sino directamente a tu tercero, a tu prójimo, porque le habrás dañado en algo lo que realmente le duele. Así mismo. El cuarto punto, quiero mencionar nomás un poco rápido para llegar a la solución de ese problema, es el sexo. Toda la parte sexual. Porque si Satanás tiene esa parte, no es una parte pequeña tuya, sino es tan poderosa porque es peligrosa y domina tu vida. Exactamente. Todo lo que sea normal y anormal. Por ejemplo, normal sería, bueno, lo que no sería bien, que es un pecado, pero en la parte normal sería, por ejemplo, fornicación o adulterio, que sería hombre o mujer, ¿no? Pero también la parte anormal, que sería la homosexualidad, que se siente atraído por el mismo sexo. La bisexualidad, la pedofilia. Claro, pedofilia, o también el bestialismo, cuando uno se siente atraído por un animal. La necrofilia con los muertos. Totalmente. Hay esas anormalidades o también normalidades, sí, es muy
si vos te sientes esclavizado, por ejemplo, la pornografía, como has dicho, digamos que es, entre comillas, lo menos peligroso, pero si estás esclavizado debido a eso, y si vos no podés no hacerlo y dices, necesito tranquilizar esa parte de mí, necesito hacerlo ya, porque si no ya me siento mal, o algo me está pasando, estoy nerviosa, ya es una adicción, ¿no? Claro. Porque Satanás tiene esa área muy específica en tu vida a través de tus pensamientos, porque hay muchas tentaciones y tus pensamientos dicen, bueno, ahora prueba nomás. Así mismo, pero es tan peligroso que se vuelva lo normal, porque allí es cuando el diablo logra su objetivo y te lleva a hacer cosas que son impensables. Yo recuerdo un caso muy famoso que vieron en televisión de un muchacho cristiano que servía en la iglesia, que se le arrestó porque abusó sexualmente de un infante, de un nene de 10 años. Era normal, era una persona común y corriente. Cuando le preguntaron, él no supo explicar cómo pasó eso. Claro. Pero cuando habló en privado con una persona de la iglesia, él le dijo, me venían imágenes, me desesperaba, no entendía qué me pasaba. Claro, y eso es lo que quiere decir. Los humanos sí me dicen, van al psicólogo, por ejemplo, yo tengo ese problema. El inconsciente me trata de decir algo, o algo, no sé, o yo soy raro, soy loco, tengo problemas mentales. ¿Por qué eso me está pasando? Yo no lo entiendo. Claro. Y a los cristianos les está pasando eso, claro, porque no tienen las herramientas o no saben o desconocen la raíz de su problema y es algo espiritual y no material. Sí, y es increíble porque le toma el control del diablo y generalmente ocurre cuando hay poca comunión con Cristo y hay puertas abiertas, y entonces te lleva a hacer locuras. Otro caso que a mí me impresionó mucho era de un hombre de cerca de, creo que tenía 28 años. Estaba mal, venía y nos decía que no sabía qué hacer porque había alguien que le gustaba en la iglesia y que era imposible, y nosotros no entendíamos qué es lo que pasaba, ¿verdad? O sea, Sí. bueno, que no sé, será hija de un millonario o algo por el estilo, de ser del extranjero, pero ¿qué ocurrió? Había sido que tenía 13 años nomás la nena. Sí. Pero era impresionante el nivel de atadura que tenía esta persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo no le permitía ver la realidad. Sí. Le hacía ver como que era una especie de romance, así de cuentos de hadas, un amor imposible. No, era algo ilegal, era. Y quisiera mencionar nomás el quinto punto para Sí. ya entrar en el sexto apartado, que sería la solución. Serían los deseos apetitos. Deseos pueden ser perversos o no perversos, pero, por ejemplo, también el deseo al alcohol, o el deseo a las drogas, o deseo a lo comer, ¿no? Si es algo que forzosamente vos necesitas hacer para hacerte bien o internamente satisfacer tu emoción o tu estado mental interno, ahí también, si eso te esclaviza, si es repetitivo nuevamente y compulsivo, intrusivo, ahí también sabrás que eso no viene de vos. Claro. Porque es normal comer y beber y algo así, pero eso no viene de vos, sino es ya de más, va más allá de lo normal y por eso viene de Satanás. Así que hay que estar bien, hay que saber que debemos discernir los pensamientos, debemos saber de quién viene esa voz interna o externa también, como habíamos dicho de los mundanos cristianos. Debemos discernir con la fortaleza y con la fe y con el poder de Dios, porque nosotros, en nuestra mente, nosotros tenemos todo bien estructurado, siempre pensamos, pero hay tantos torbellinos dentro de nosotros, y nosotros, debido a eso, si nosotros no tenemos bien claro nuestra mente y nuestro objetivo, y si nosotros no nos sometemos bajo la voluntad de Dios, entonces nuestras acciones se exteriorizan de esa manera, como nosotros somos débiles en nuestra mente, digamos. Y para eso yo ya quiero entrar en la parte de solución, porque acá vamos a hablar todos esos, no sé, 45 minutos o 50 minutos, no sé cuánto, de los problemas, de la causa de nuestros problemas. Pero qué bien que tenemos la Biblia en nuestra mano, porque Dios también nos da solución. Y como habías mencionado, quiero reiterar, eso nomás lo he dicho. Hay dos portales más fuertes, y si nosotros no cerramos esos, siempre estamos sometidos bajo la influencia demoníaca. El primero, como habías dicho muy bien, es el resentimiento, falta de perdón, y también la otra es la rebeldía. Por ejemplo, como habías mencionado, quiero reiterar nomás, si nosotros no podemos perdonar, si nosotros tenemos siempre resentimiento, como has dicho, si vemos a esa persona, nos enojamos y tal cosa, y nosotros no tenemos esa paz nuestra al ver a esa persona, al hablar, no significa que hay que relacionarse con eso, no, pero tener una tranquilidad sobrenatural. Si nosotros no cerramos esa puerta, ¿qué dice
Jesús te entregará a los verdugos y los verdugos son los espíritus malos que obran contra vos porque vos no pudiste perdonar. Y es más, en Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que nosotros solamente podemos recibir perdón si nosotros también podemos perdonar. Eso dice claramente en esa Biblia, en ese aspecto, porque Dios quiere que nosotros también tomamos esa decisión. Y esa decisión no tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con emociones. Es una decisión nuestra, como de seguir a Jesucristo, así también de perdonar a los demás, para que así cerramos ese portal y Jesús tiene el control completo sobre nuestra vida. Así mismo. Y el segundo punto, como también vas a hablar, sería la rebelión. Por ejemplo, si nosotros no nos sometemos bajo la voluntad de Dios, somos rebeldes contra su autoridad. Así Y es. eso significa que si somos rebeldes contra Dios, somos aceptados por Satanás. Totalmente. Algo similar dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Significa, al revés, si nosotros no nos sometemos bajo de Dios, Satanás sí tiene el portal abierto en obrar en nosotros y no va a huir, sino va a estar presente cada día en nuestra vida. Así mismo. Y ahí hay que aclarar algo. Cuando hablamos de rebeldía, no solamente nos limitamos a no obedecer a los pastores y a los líderes, sino que también estamos hablando de cuestiones muy personales que pueden ser ajenas a lo ministerial. ¿Qué ocurre si Dios me está hablando a mí constantemente sobre algo? Y yo constantemente estoy haciendo lo contrario que Dios me dice en cualquier área de mi vida. Eso es rebeldía, porque cuando escuchamos la palabra rebelde nos imaginamos a un Che Guevara, ¿verdad? Sí. Pero no, podemos ser rebeldes en cuestiones muy personales que pueden verse muy normales. Y la Biblia, inclusive, hasta ser buenos cristianos ante los ojos de la gente. Pero si nosotros no somos capaces de obedecerle a Dios en cosas muy simples, muy personales, Sí. somos rebeldes. ¿Y qué dice la palabra? Cuando Samuel le reprende a Saúl, le dice, ¿qué le agrada más a Dios? Más que los sacrificios y las grandes ofrendas, le agrada la obediencia. Porque como pecado de adivinación y de brujería, es un corazón rebelde y obstinado. Así mismo. ¿Qué significa eso? Yo puedo estar haciendo muchas cosas buenas, ser un buen cristiano, hacer todo bien, pero si yo no soy capaz de obedecerle a Dios en las cosas que Él me dice, entonces no me sirve, soy rebelde. Totalmente. Y sin la fe, sin la fortaleza de Dios, sin el poder de Él, nosotros no somos capaces de enfrentar a Satanás. Porque solamente el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el poder de Dios, que es el Espíritu de Dios dentro de nosotros, puede reprender con la autoridad dada a Satanás. Así Y solamente lo va a hacer si nosotros estamos alineados con Él, si estamos bajo su voluntad y encaminamos su voluntad. Así mismo. Y ahora la gente seguramente se estará preguntando, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo puedo vencer esto? Bueno, hay cosas muy simples que hay que ser sinceros, que no hay otra manera de hacer. Primero que nada, si yo estoy consumiendo cosas que están contaminando mi mente, la solución es lógica. Yo voy a tener que dejar de darle lugar a esas cosas. Si por ejemplo la pornografía, que es lo más habitual entre los hombres, bueno, hermanos, no hay ningún secreto. Vos vas a tener que dejar de ver. Y si eso implica que vas a tener que desconectar tu internet, que vas a tener que ponerle filtro a tu celular, o siendo más drástico, tirar la computadora y el celular, bueno, esa es la única solución, hermano. A mí me tocó un año purificarme en el cual yo dejé de tener WhatsApp. Usaba el teléfono normal, que era solamente para mensajes y llamadas. Era muy triste mi vida, ¿verdad? Pero era la única forma, ¿verdad? Si yo tengo que abstenerme de esto para lograr ese objetivo, para purificar mi mente, bueno, no hay otra forma. Si es dejar de verme y de relacionarme con ciertas personas, y eso no es solamente con mundanos, sino también con gente de la iglesia que está siendo usada por el diablo, entonces yo tengo que hacer eso, porque es tan poderoso lo que conversaciones que parecen muy normales pueden lograr en mi mente, porque una palabra dicha, insinuada y reiterada puede alimentar mucho en mi mente y en mi corazón. Entonces, muchas veces va a ser cortar con cierto vínculo. Si es perdonar a otro o perdonarme a mí mismo, no hay secreto. Yo voy a tener que hacer eso. Llegar al punto que voy a tener que dejar de desearle el mal a la otra persona. Y como dice Jesús, orar y bendecirle. Porque nadie va a hacer eso por mí. Y como bien dijiste, no es necesario relacionarte con esa persona. Pero sí dejar de pensar mal de esa persona. Dejar de desearle el mal. Dejar de recordarme esa persona. Dios es Dios de la paz, de la tranquilidad. Dios Totalmente. Eso también. Sí, es el tema de la rebeldía. Bueno, yo voy a tener que empezar a obedecerle a Dios, aunque no me guste, aunque yo no entienda. Yo recuerdo el caso de una persona de la congregación que su problema era la soltería.
no podía estar sin pareja. Hasta tal punto que tuvimos que hablarle y decirle, y le tuve que citar una frase muy famosa de un pensador: tu corazón tiene la forma de Jesús, por eso solamente Jesús puede llenar tu corazón. No va a haber ninguna pareja Sí. que va a poder llenar ese vacío. Y cuando vos entiendas eso, cuando dejes de buscar pareja, cuando vos entiendas que Jesús es suficiente, ahí posiblemente Dios te traiga para tu pareja. Pero vos tenés que sacarte ese pensamiento que necesitas, de que no podés estar solo, que no te vas a realizar si no estás solo. ¿Por qué? Porque te obsesiona. Sí. Te toma mucho de tu mente, de tu corazón y de tus pensamientos ese deseo. Y puede ser que no sea un pecado, pero toma el primer lugar. Entonces, entregarle eso a Dios. Entender de que Él es suficiente y entonces allí el Señor va a traer lo que vos deseas, pero tiene que primero ocurrir en tu mente. Totalmente. Cristo tiene que ser tu obsesión. Y la única forma de que Cristo sea lo primero en nuestra vida es buscarle a Él desinteresadamente, dejar de buscar las añadiduras, las bendiciones. Y entonces allí el Señor se vuelve el centro de nuestro pensamiento. Sí. Y para redundar nada más ese tema de la solución, voy a resumir nomás. El primer punto es perdonar, no tener más resentimientos. También rebeldía, que también es una decisión, que no hay que ser rebeldes. El cuarto punto es estar en una oración, estar en ayuno, estar buscando la presencia de Dios, leer su palabra y revestirnos también con la armadura espiritual. Y el cuarto punto, que hoy en día también es muy importante, hay que buscar una comunidad, una iglesia, en el cual uno puede nutrirse bien espiritualmente y que esa estructura, que esas personas te ayudan a llevarte más cerca a la presencia de Dios y no alejarte. Y me gustaría terminar también esa charla tan interesante sobre esa guerra espiritual en nuestra mente con un verso bíblico que realmente resume todo lo dicho y que se encuentra en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ahí dice que Dios renueva nuestros Su pensamientos. pensamiento totalmente. Dios transforma nuestra mente si nosotros le aceptamos en nuestros corazones y también nosotros nos decidimos por Él y por su camino. Y eso conlleva a invertir tiempo de calidad con Cristo. No minutos, porque yo no puedo plantear que minutos de oración y de lectura de la palabra combata con horas del mundo, con horas del pecado. No funciona así. Yo tengo que darle mi tiempo a Cristo, hacer que eso valga, que tenga un peso superior al otro. Y también quiero añadir algo para cerrar también. Cuando hablamos de lo que tiene con el tema de opresiones demoníacas, ¿verdad? Malestares o enfermedades mentales, posesiones demoníacas, allí lo único que va a tener el poder suficiente para liberar esa mente es Cristo. Sí. Hay gente que no está de acuerdo en esto, pero quisiera leer un pasaje para ir cerrando. Mateo 4:24 dice lo siguiente: y le llevaban los endemoniados, los lunáticos y los atormentados y los sanaba. Entonces acá la palabra de Dios Así. nos pone en una misma línea, haciéndoles igual a los poseídos, a los atormentados y los lunáticos, dándonos a entender que las enfermedades mentales pueden tener en su gran mayoría un trasfondo espiritual. Y allí lo único que puede traer la sanidad es el poder del Espíritu Santo. Sí. Hay gente, y esto lo digo con total confianza porque lo he visto, hay gente que tiene problemas mentales, que tiene enfermedades mentales, que he visto ser libres en minutos, En segundos. en segundos, al ser ministrados en liberación, porque el poder del Espíritu Santo Sí. puede sanar y romper toda atadura y toda opresión. Así que si vos te sientes identificado con eso, si vos escuchas esas voces que te atormentan y vos no sabes lidiar con eso, debes saber que existe un Salvador. No solamente eso, sino Él también te puede liberar de esas opresiones, te puede liberar de esas voces y vas a poder discernir lo que está en tu mente. Si vos también buscas la presencia de Dios y aceptas que vos solamente con Él podrás ser liberado y podrás estar victorioso de la batalla que estás luchando cotidianamente, porque es algo súper normal entre los cristianos y los mundanos. Así que no tengas miedo, sino ten mucha fe y confianza que Dios está siempre presente en cada momento de tu vida. Muchas gracias, Aaron, por haber conversado hoy conmigo sobre este Gracias, Sof. punto tan importante.